Saludos, aquí Wilfredo Jiménez, una vez más con un nuevo estudio del libro de Romanos. Por siglos, las religiones han tratado de establecer el camino de salvación. Han tratado de explicar al ser humano qué hacer, cómo hacerlo, qué sacrificio, qué ceremonia, para lograr complacer a los dioses o a Dios en este caso, y lograr lo que diríamos la salvación o la aceptación de lo divino. Y por muchos siglos se ha debatido todos los aspectos y todo lo que se debe de hacer. Siempre el énfasis es qué se debe hacer para lograr dicho objetivo. La Biblia no es la excepción y sí nos explica lo que es el plan de salvación y lo que es el camino de salvación. De hecho, hoy vamos a ver en el capítulo 10 de Romanos que Pablo menciona posiblemente el resumen más completo de lo que es ser salvo. Y veremos que la fórmula que Pablo explica es sumamente sencilla. Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. En el capítulo 9 estábamos hablando en nuestros videos anteriores de cómo Pablo explica la relación del pueblo judío, la nación de Israel y el mensaje del Evangelio. Y vimos que en ese capítulo 9 de Romanos, Pablo introduce unos conceptos que son fundamentales en la teología de la salvación, como lo son lo que es la doctrina de la elección y la doctrina de la soberanía divina. Pablo introduce estos dos conceptos cuando explica que el pueblo judío que recibió la ley de Moisés, que fue el pueblo escogido por Dios, ese escogimiento que Dios hace del pueblo judío, ese llamado, Pablo lo eleva a un aspecto espiritual y dice que no todos los que son hijos de Abraham, según la carne, según la etnia, según la raza, son los hijos de Dios en la promesa, sino más bien Pablo lleva eso a un aspecto espiritual porque él pone que la simiente de Abraham es Cristo. Y pone entonces de manifiesto que todos los que creen en Cristo por la fe, por el mensaje del Evangelio en este caso, son los hijos de Abraham. Así que, ¿quiénes son los hijos de Abraham según la nación de Israel? Los que Dios haya escogido. Y entonces Pablo ahí introduce este concepto de la elección divina, que lo discutimos en nuestro estudio anterior, en nuestro video pasado. Y también habla de que esta elección que Dios hace es una elección única y exclusivamente por su soberanía. No depende de las obras del ser humano, no depende del deseo del ser humano, no depende absolutamente en nada del ser humano, solamente de Dios, que Él lo escoge así porque Él lo quiere y en su soberanía Él tiene el derecho absoluto de hacer todo de acuerdo a su placer. Entonces la ley contenía o contiene todo lo que es la santidad y la justicia de Dios. Y la ley fue dada al pueblo y se dividía en áreas principales como tenía leyes en el aspecto civil, en el aspecto religioso y en el aspecto político del pueblo. En otras palabras, la ley cubría todos los aspectos de la vida cotidiana del pueblo. El pueblo de Israel mantuvo esa ley y tratando de cumplir la ley, hasta que Cristo aparece en escena. Cristo viene y entonces Pablo aquí nos dice en la lectura que tuvimos que el fin de la ley es Cristo. En otras palabras, la ley apuntaba siempre a Cristo. Y esto entonces nos trae como consecuencia, ¿qué hacemos entonces? ¿Acaso nosotros los gentiles tenemos que continuar con los rituales de la ley? ¿Acaso nosotros debemos mantenernos con esos preceptos de la ley?
tenemos que nosotros cumplir con algunos aspectos, cuáles son los que se cumplen, cuáles no. Y ese es un debate que todavía está sobre la mesa en algunas religiones, en algunas sectas religiosas, en términos de qué hacer con diferentes aspectos de la ley. Pablo nos explica aquí en el capítulo 10 y nos da la fórmula de la salvación. Y nos dice, más adelante cuando veamos los versos, cómo es la manera de ser salvo. Y aquí viene todo a través de la fe. Y entonces por eso que Pablo menciona que el fin de la ley es Cristo. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ya en capítulos anteriores, en Romanos 3, verso 20 en particular, Pablo nos habla de lo que era el propósito de la ley. ¿Por qué Dios dio la ley al pueblo? La ley no era otra cosa que un reflejo de nuestra condición. La ley saca a aflorar afuera, nos permite vernos tal y como somos. La ley representa la justicia de Dios, la santidad de Dios, y según Pablo, es santa, buena y justa. Pero el problema de la ley es que no tenemos la capacidad, humanamente hablando, de cumplirla. Porque la ley no vino para cumplirse, vino para demostrar el pecado que habita en nosotros. Y este concepto, pues, es muy paulino y puede ser novel para muchas personas, pero está en la Biblia y está en la teología de Pablo en el Nuevo Testamento. La ley no era el propósito llevarnos a Dios, ni era salvarnos. El propósito de la ley era demostrar nuestra condición corrupta y pecaminosa que tenemos. Entonces, en este capítulo 10 de Romanos, Pablo va a explicarnos que el propósito de esa ley no era salvarnos, porque según la ley, tú vives por lo que hagas por ella. Si vemos la ley mucha gente la interpreta como los 10 mandamientos. La realidad es que la ley tiene 613 mandamientos. Los 10 mandamientos se escuchan por ahí que mucha gente están más familiarizados con ellos, no otra cosa que un breve resumen de lo que es toda la ley. La ley abarcaba muchos aspectos de la vida cotidiana del pueblo, y de las 613 mandamientos que tiene la ley, alrededor de 400 algo son de índole prohibitivo. No vas a hacer, no hagas, etc. Un dato muy peculiar es que cuando Jesús se le preguntó cuál era el mayor mandamiento, cuál era el gran mandamiento, eso lo cito en Deuteronomio 5 cuando dice que el gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento sería: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cabe notar de que ese gran mandamiento no está en los 10 mandamientos. Sin embargo, Jesús hace la aclaración cuando cita y contestándole la pregunta a los fariseos, dice: de este mandamiento depende toda la ley y los profetas. Y Jesús lo que está diciéndoles es: si ustedes no cumplen con el primer mandamiento, no hay esperanza para los otros mandamientos, porque el primer mandamiento es lo más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué nos trae la ley? La ley nos trajo de que el hombre y la mujer, ¿verdad? Hablamos del ser humano, no son capaces de amar a Dios con todo su corazón. Usted me dirá: ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú vas a decir eso, Wilfredo? Sí, la Biblia nos enseña que por nuestra esclavitud al pecado, nosotros no queremos saber nada de Dios.
nuestro corazón está en rebeldía con Dios. De ahí entonces que hemos hablado en las clases anteriores de cómo el proceso de salvación, Dios comienza el proceso de salvación en nosotros. Es Dios quien se revela a nosotros por primera vez. Es Dios quien produce la fe que necesitamos. Es Dios quien produce el arrepentimiento que nos lleva a la confesión. Pero no podemos llegar a esos puntos si Dios primero no hace una labor en nosotros. Entonces, Pablo, ya aquí en el capítulo 3, habla de que como el pueblo de Israel quiso seguir una justicia, la justicia que es por la ley. Ellos creían que si yo cumplo al menos con la mayoría de los mandamientos, tengo a Dios contento, tengo a Dios complacido. Ellos ignoraban en realidad lo que el propósito de la ley. Entonces, cuando viene el Mesías de verdad, cuando viene el cumplimiento de la ley, Pablo dice que es Cristo, el fin de la ley es Cristo. Cuando Cristo viene, que viene a cumplir la ley, que cumple con todo lo que dice la ley, no como la interpretación que hacían los fariseos de aquella época, porque a Jesús se le acusaba de que él invalidaba la ley, pero lo que en realidad ellos hablaban era que Jesús quebrantaba la tradición de los ancianos. Y la tradición de los ancianos no era lo mismo que la ley, era la interpretación que ellos le daban a la ley. Pero Jesús cumplió la ley a cabalidad, la ley divina. Dios dio a Moisés y Jesús fue el único ser humano en este planeta que pudo cumplirla completamente. Por eso fue el sacrificio perfecto. A partir de ahí, de ese sacrificio, Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. De ahora en adelante tenemos una nueva relación con Dios. Y eso es lo que Pablo nos explica en este capítulo 10. Y entonces va a utilizar frases y cita el Antiguo Testamento, porque todo esto ya estaba planificado, amado. Dios no tiene, como dijimos en una clase anterior, Dios no tiene un plan B. Aquí Dios no está inventando sobre la marcha y cuando algo no resulta como Él quiere, pues cambia los muñequitos o cambia la cosa. No. Dios tiene un solo plan y has estado ejecutando su plan que estaba hecho, escuche bien, desde antes de la fundación del mundo. Ya en Apocalipsis nos habla, capítulo 4, de cuando Juan ve la visión que Juan está en la isla de Patmos y ve a un cordero inmolado, un cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, lo que nos está diciendo es, esto no es un accidente, esto que está ocurriendo y de lo que este plan de salvación no es algo que Dios ha inventado en el último minuto porque no les resultó. No, esto ha sido planificado por Dios desde la eternidad. Y entonces vemos que Pablo nos explica que ahora, al cumplirse la ley en Cristo, se da fin a la ley, ya cumplió su propósito. Ahora hay una nueva relación con Dios. Pablo reconoce que el pueblo de Israel quería, por decirlo así, agradar a Dios, tenían celo por Dios, tenían quizás ese deseo, pero lo hacían de manera equivocada, lo hacían de manera estableciendo su propia justicia y no tomando en consideración lo que se llama la justicia de Dios. Un ejemplo quizá que podamos verlo un poco mejor esto, son los fariseos de la época de Jesús. Hoy en día la palabra fariseo se usa de forma peyorativa para indicar una conducta contradictoria, una conducta de hipocresía. Y a veces hablamos de una persona que esa persona es un fariseo, esta persona es un fariseo, de esa manera. Sin embargo, para la época de Jesús, los fariseos eran las personas de alta sociedad, eran las personas que habían dejado todo por estudiar, conocían muy bien la escritura, eran personas con mucha estima ante el pueblo, eran personas nobles, eran personas intelectuales y tenían un sinnúmero de cualidades que podríamos nombrar. Por eso y se llamaban fariseos porque habían logrado unos estudios intelectuales y conocían la ley muy bien. Pero ¿quiénes fueron los enemigos de Jesús?
¿quiénes fueron realmente los que más chocaron con el ministerio de Cristo? Los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos creían ser muy justos. Ellos valoraban su disciplina, ellos eran muy disciplinados y creían que su disciplina, ya con su disciplina y con lo que ellos habían logrado en la vida, ya se habían ganado el favor de Dios. Establecían su propia justicia, no la justicia de Dios, sino la suya propia. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo ahí. Los judíos tienen celo por Dios, pero desconocen realmente cuál es el propósito de la ley, desconocen cuál es el propósito y los planes de Dios, y por ende no cumplen con lo que Dios les pide. Entonces, Pablo nos está dando en este capítulo 10, dice la fórmula para ser salvo. Bajo la ley, y citando Levíticos 18, Pablo dice que la ley establecía: todo aquel que haga estas cosas vivirá por ellas. En otras palabras, tú tienes que cumplir con los mandamientos establecidos en la ley para poder vivir con ellos y así entonces lograr el favor de Dios. Pero la justicia de Dios es por fe. Entonces Pablo introduce lo que ya habíamos hablado en el capítulo 4, 5 de Romanos, cuando Pablo habla de la justificación por la fe en Cristo, porque somos declarados justos ante Dios, no por nuestra propia justicia, no por lo que hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo. Y entonces Pablo dice, pero la justicia que es por la fe, dice otra cosa, no es por las cosas que vas a vivir, sino que comienza a hablar y cita dos cositas interesantes. La primera es que cita, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. En otras palabras, no es por el esfuerzo propio. La justicia que es por la fe dictamina de que no tenemos solución, no tenemos esperanza nuestra, no tenemos una condición que podamos lograr cumplir con lo que es de Dios. Entonces pregunta, ¿quién hará que Dios descienda y nos ayude con esto? La otra parte es, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. En otras palabras, no depende ni del que quiere ni del que hace. Y eso ya lo habíamos visto, esa frase, en Romanos 9, cuando Pablo cita el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice a Moisés que no depende ni de aquel que quiere ni de aquel que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces la justicia que es por la fe, lo que nos dice es lo siguiente, escuche bien, esta es la fórmula de salvación. Esto es lo que la Biblia, bajo el pacto de gracia, nos indica para ser salvos. Porque si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tan sencillo como eso. Fíjense que aquí no está diciendo tienes que cambiar, tienes que dejar tu vida pasada, tienes que cambiar de tu vestimenta, tienes que dejar los vicios. Todo eso son cosas secundarias y no le estamos restando importancia. Lo que estamos diciendo es que para ser salvo, como dice la Biblia, no tiene nada que ver eso. Obviamente, hemos hablado, la salvación no es una meta, es un comienzo. Y una vez Dios nos salva, entonces comienza un proceso de transformación. Entonces, todas esas cosas que a veces las ponemos en primer lugar, pasan a un segundo lugar. Ahora que Dios te ha salvado, entonces hay una transformación donde cambias tu forma de vestir, cambias tu forma de hablar, cambias tu forma de comportarte, cambia tu carácter, cambia un sinnúmero de cosas en tu vida porque Dios te ha salvado. Pero la religión lo que nos pide es, primero cambia para luego Dios te acepta. Y eso es lo que Pablo precisamente está invalidando en esta escritura. La salvación es, crees en el Señor en todo tu corazón y lo confiesas y eres salvo. Ahora, eso es muy fácil. Sí, es muy fácil. El problema es que es sencillo porque Dios lo ha establecido así, pero nosotros en nuestro orgullo y en nuestra soberbia humana se nos hace muy difícil. Y si Dios no interviene en nuestra vida para creer,
jamás podremos completar los pasos que continúan. Jamás podemos hacer lo que dice la Escritura, de creer, confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Para tú confesar con tu boca que Jesús es el Señor, tienes que conocerlo. Para conocerlo, alguien tiene que haberte dicho del mensaje del Evangelio. Para que alguien te hablara del mensaje del Evangelio, alguien tiene que haberlo enviado. Y eso es lo que Pablo ve más adelante en esta escritura. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Un dato importante que no podemos pasar por alto en los versos que leímos es el hecho de que Pablo está incluyendo en este proceso a tanto judíos como gentiles. De hecho, como vimos en el verso 12, no hay diferencia entre un judío y un gentil, porque el propósito de Dios, y esto lo vimos también en las clases pasadas, el propósito de Dios es con toda la humanidad. El propósito de Dios no era con una sola nación. La nación de Israel tenía un propósito, tenía una meta, y esa meta fue definida por la ley y porque Cristo viniera a la tierra. Pero el propósito eterno de Dios, en el macro modo, era utilizar ese pueblo para él traer a Cristo, para él venir y establecer su ley, su reino aquí en la tierra, pero es para toda la humanidad, para abarcar a toda la humanidad. Y esto se venía diciendo desde el Antiguo Testamento, o sea, esto no es nuevo. Hay teologías que tenemos un tanto defectuosas de que nos dicen que la iglesia, como Dios la tiene hoy en día, nació el día de Pentecostés, porque eso no estaba. Eso es como un paréntesis en el plan de Dios. Mire, amado, Dios no tiene plan B, como hemos mencionado, Dios no tiene paréntesis. El propósito de Dios siempre fue toda la humanidad. Desde Abraham, Dios le prometió a Abraham que serían todas las familias de la tierra, no un grupito. Y eso es lo que Pablo nos explica, que no era por la etnia, no era por el aspecto racial, era más bien el aspecto espiritual, porque el fin, el cumplimiento de las promesas a Abraham se da en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver que Pablo aquí en lo que leímos dice que el proceso de cómo van a creer si no han escuchado, y cómo creerán aquel que no han escuchado, y cómo van a escuchar si nadie les ha predicado, y cómo predicarán si no fueran enviados. O sea, hay una serie de causas y efectos, pero cuando Pablo sigue hacia atrás buscando, porque para que usted crea tiene que haber escuchado, pero para haber escuchado alguien tuvo que decirle algo, y para que esa persona le dijera algo es porque esa persona fue enviada y fue comisionada anteriormente. Y entonces Pablo sigue hacia atrás y vemos que todo esto procede de Dios, que Dios es el que pone el deseo, Dios inicia todo el proceso. Desde que usted escuche el Evangelio, Dios inicia todo el proceso, pone todas las cosas en el camino para que al final usted pueda ser salvo. Así que Pablo, lo que en este capítulo 10 nos está hablando es que nos habló en el capítulo 9 del aspecto étnico de Israel, y en este capítulo 10 nos está hablando del aspecto religioso.
El fin de la ley es Cristo. No por tener la ley ni por ser hacedor de la ley vas a ser salvo. La salvación es algo sumamente sencillo. Crees en el Señor Jesús con todo tu corazón. Cree que Él resucitó, que murió por ti, resucitó al tercer día y ya eres salvo. Sencillísimo. Sin embargo, ese proceso va a causar una transformación en tu vida que ya no serás el mismo. Y Pablo termina diciendo en este capítulo que esto ya había sido anunciado de antemano. Ya Dios desde Isaías, los profetas, ya Dios había profetizado al pueblo de Israel que ellos no eran los únicos, que Dios iba a traer otros pueblos, los iba a unir en su proceso. Israel todavía, hoy en día, muchos de ellos todavía no entienden este aspecto. Todavía, y hay muchos hermanos en el mundo evangélico cuyas teologías no son quizá las más bíblicas, por decirlo así, que todavía creen que el pueblo de Israel es el pueblo especial de Dios, es un pueblo de Dios, y nosotros fuimos añadidos por plan B. Capítulo 11 de Romanos, vamos a ver en la próxima semana qué Dios tiene que decirnos por medio de Pablo al respecto. Dios les bendiga y Dios les guarde.